Bienvenidos. Hoy estaremos hablando acerca de la migración de los jóvenes de la zona rural del Ecuador hacia las zonas urbanas. Para nuestro desglose del tema que tenemos que hacer un énfasis en nuestra hipótesis. La migración de los jóvenes de las zonas rurales hacia las zonas urbanas en el Ecuador es impulsada principalmente por la falta de oportunidades tanto laborales como educativas. Solo provoca una división entre la sociedad y las comunidades rurales, sino que también contribuye a la informabilidad laboral dentro de las zonas urbanas, afectando la estabilidad económica de ambas regiones. Las fuentes primarias son aquellas que proporcionan la evidencia de primera mano. Tenemos las entrevistas, los documentales, las noticias y los documentos. Las fuentes fortalecen la veracidad de las hipótesis. Tenemos una validación de hipótesis entre las entrevistas, las noticias, los reportajes, ya que esto ayuda a confirmar que sí hay una gran, pero una gran falta de oportunidades laborales y educativas dentro del sector rural, y esa es la clave principal y el factor principal de que los jóvenes comiencen a migrar. Tenemos el análisis de los datos, son los documentos oficiales en que proporciona un contexto más amplio que pueden sustentar a través de las observaciones cualitativas. Tenemos el análisis de impacto, que son las investigaciones académicas donde permiten analizar que la migración afecta tanto a las zonas urbanas como a las zonas rurales, ya que se respalda una idea principal de una división social por el aumento de la informabilidad laboral. Tal como lo menciona Carrasco en el 2019, según el artículo que describe que el 40.5% de los ecuatorianos no residen en el lugar donde nacieron. De esto es el 97%. Los migrantes internos en su mayoría son el 43.2% son de las zonas rurales, el 19.8% son de las zonas urbanas grandes, que les ha tocado también migrar por la falta de trabajo y por la falta de estudio. El 18.1% también se ve afectada, ya que estas son las zonas urbanas medianas y las zonas urbanas pequeñas con un 18.8% también se ve afectado. Además, en el sitio web, la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones, presentan los más recientes resultados de sus monitoreos, que son los flujos migratorios en el Ecuador desde el 5 de marzo del 2024. Presentan un gran reportaje, el cual menciona la causa principal es la economía. El factor principal es la economía, ya que la mayoría de los jóvenes no cuentan con un trabajo digno, con un empleo digno, con un estudio digno, porque la mayoría son cabezas de hogar y no tienen cómo sustentarse. Y esa es la primera necesidad diaria que ellos tienen que resolver, es la necesidad de suplir en su hogar, y eso los obliga a migrar de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, y no tan solo las zonas urbanas, sino que a veces y la mayor parte del tiempo al exterior, ya que es una dificultad que les impide desarrollar sus actividades diarias. Las fuentes secundarias brindan información crucial para analizar las causas y consecuencias de la migración de jóvenes desde áreas rurales hacia las ciudades en el Ecuador. A continuación se explicará el tipo de fuentes utilizadas, el procedimiento utilizado para seleccionarlas, los problemas que surgieron al validar y cómo se planea usarlas en la investigación. Como podemos ver, el informe de organismos internacionales sobre la migración y empleo, el contexto regional de la migración, informes de la OIT sobre el desempleo. Informes de organismos internacionales. La migración y el empleo en la región son objeto de informes publicados por instituciones como la Organización Internacional del Trabajo, OIT, o la CEPAL, el Banco Mundial, lo que permite situar el fenómeno ecuatoriano en un contexto regional y global. Estas fuentes brindan información comparativa y perspectivas internacionales. Estadísticas y censos nacionales. Los informes del Instituto Nacional de Estadística, Censos, INEC, de Ecuador proporciona datos oficiales sobre la migración interna, la informabilidad laboral y las condiciones socioeconómicas, tanto en áreas rurales como urbanas. La cuantificación de la magnitud del fenómeno depende de estas fuentes. No se presentan fuentes verificables, datos técnicos ni estudios externos que apoyen la afirmación que se hacen en este editorial. El argumento principal del artículo se basa en opiniones generales y utiliza palabras fuertes como mediocres o envidiosos. Lo que se hace en el contexto sea menos objetivo. Estas expresiones reflejan una postura personal y emocional en un lugar de un análisis basado en hechos. El análisis de fuentes secundarios sobre la migración juvenil en el Ecuador.
como informe de tipos de fuentes utilizadas, fuentes internacionales y fuentes nacionales. Terciarias. Causas terciarias de la migración. Las causas terciarias se refieren a los factores más amplios y contextuales que influyen en la decisión de migrar. Entre estas les voy a nombrar algunas que se pueden incluir. La primera, la incertidumbre social sobre el futuro económico. La falta de educación y servicios en las zonas rurales crea un ambiente de incertidumbre. Los jóvenes sienten que sus oportunidades de desarrollo personal y profesional son limitadas, lo que lleva a buscar alternativas en otras ciudades. Esta migración, sin embargo, puede resultar en la desintegración de las comunidades rurales, dejando a las familias sin sus miembros más activos y jóvenes. La segunda, impacto en el cambio climático. El cambio climático exacerba la situación en las zonas rurales, donde los desastres naturales y degradación ambiental afectan a la agricultura, la principal fuente de ingresos. Esto no solo impulsa a los jóvenes a migrar en busca de estabilidad, sino también provoca al éxodo de poblaciones enteras que abandonan sus tierras, contribuyendo a un ciclo de desintegración social y económica en ambas regiones. La tercera, la falta de alternativas. La carencia de políticas efectivas que promueven el desarrollo rural limita las opciones para los jóvenes de estas comunidades, sus incentivos para quedarse y desarrollarse localmente. Muchos sienten que su única salida es migrar a otras ciudades. Esa falta de alternativas estructurales perpetúa la informalidad laboral en estas ciudades, donde los migrantes suelen enfrentarse a condiciones de trabajo precarias. La cuarta, que es la frustración en las expectativas de vida. Las redes sociales y culturales juegan un papel crucial en moldear las expectativas de los jóvenes. La percepción de que la vida ofrece mayores oportunidades y una mejor calidad de vida puede intensificar la frustración en aquellos que sienten que su entorno en donde están viviendo no le brinda lo mismo. Esta frustración puede ser un motor poderoso para la migración, ya que los jóvenes buscan una vida que consideran más prometedora en las ciudades, aunque a menudo se encuentran con realidades muy difíciles. Gracias.